En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 13, del verso 24 al 30. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlos en mis bodegas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Si usted es nuevo en nuestro canal, le damos la bienvenida. Sean bienvenidos y juntos meditemos la palabra del Señor para poder alimentarnos de ese pan espiritual, ¿sí? Alimentarnos de ese pan espiritual que día a día el Señor nos regala a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Hoy pedimos al Señor, hoy ponemos en las manos del Señor a todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que están en una cama, aquellos que están en una silla de rueda, aquellos que están sufriendo en los hospitales, para que el Señor los bendiga, para que Dios bendiga las medicinas, las manos de esos doctores que están tratando a los hermanos enfermos, para que ellos encuentren pronto la salud. También vamos a encomendar a nuestro Señor, a nuestros hermanos que han partido ya a la presencia del Padre, a todos los que han salido hoy de las familias, a todos los que han dejado este mundo terrenal y han pasado a la presencia del Padre, para que Dios le conceda ese lugar que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y para todos nosotros, que la palabra de hoy, esa semilla sembrada, que dé muchos frutos, que la podamos recibir y saborearla para que podamos compartirla con los demás, con nuestra familia. Hoy el Evangelio está bien fuerte, un Evangelio fuerte. Debemos conscientemente reflexionar a la luz de la palabra: ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo en este campo? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué soy yo en este mundo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me comporto en este mundo? ¿Como el trigo o como la cizaña? Ese es el Evangelio del día de hoy. Y ya es momento de empezar a ver frutos. Pero también la cizaña también da frutos. Fíjese bien. También tiene un fruto que es malo y que es semejante al trigo, lo único que es más bajo de estatura que el trigo, pero produce frutos. Como el trigo, también la cizaña produce frutos, pero que son diferentes. Fíjese bien, queridos hermanos y hermanas, debemos estudiar la palabra de Dios, porque en estos días que el enemigo está cada día sembrando la cizaña, mientras que los obreros del Señor están dormidos. Mientras que usted y yo estamos dormidos,
Los trabajadores del enemigo están sembrando la cizaña día a día. ¿Por qué? Porque no queremos estudiar la palabra, porque no nos queremos preparar, porque no nos queremos formar, porque no queremos oír al Señor qué nos quiere decir a través de su palabra. Es triste y lamentable cuando esto sucede en la familia. Hay familias que están en contra de la palabra, hay familias que están trabajando como cizaña dentro de la familia. En la iglesia también se vive lo mismo. En la iglesia hay catequistas, hay coordinadores, hay ministerios que están como cizaña dentro de la iglesia. ¿Y qué está pasando con el cristiano? ¿Qué está pasando? ¿Está dormido? Fíjese bien. Y por eso, día a día, la cizaña va creciendo, mientras que los obreros del Señor están dormidos y los obreros del enemigo están haciendo y deshaciendo. Hay un peligro vigente del demonio hasta dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Está la cizaña, está el enemigo. Pero ¿qué estamos haciendo? Los trabajadores de la viña del Señor, ¿qué están haciendo? Están dormidos, no se quieren preocupar, no quieren preocuparse para poder llevar la palabra del Señor a todos aquellos que lo necesitan. Aquellos que necesitan conocer, saber, aprender y defender su fe. Mire cómo lo dice San Mateo capítulo 13, verso 36. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús le dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El que siembra la palabra, que es la semilla, es el Hijo del Hombre. O sea, la semilla es la palabra de Dios. Y el quien lo siembra es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. ¿Y quiénes están en el mundo? Pues todos los seres humanos, la humanidad, hombres y mujeres. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. Por eso decía: ¿qué soy yo en este campo, en este mundo? ¿Qué soy yo, trigo o cizaña? ¿Se ha preguntado usted qué es usted en medio del mundo o en este mundo? ¿A quién está representando? ¿Representa al trigo o a la cizaña? Por eso dice que la maleza es la gente del maligno. Es aquella gente que va sembrando día a día divisiones. Esa gente que va llevando día a día la mentira. Recuerde usted que San Juan capítulo 8, verso 44 dice que Satanás es el padre de toda mentira, y eso lo hacen aquella gente que lleva esa enseñanza diciendo: ¿para qué se confiesan ustedes con un hombre más pecador que ustedes? Ese es la cizaña. Ese es lo que dice: la maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Y por eso San Juan 8:44 dice: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. La verdad no está en él. Y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Y por eso el Evangelio dice: la maleza es la gente del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando nosotros no estudiamos la palabra, cuando nosotros no perseveramos en la iglesia, cuando nosotros no nos preparamos para los sacramentos, viene el enemigo a sembrar cizaña, viene a decirle que todas las iglesias son iguales, que Jesucristo no fundó ni una iglesia. Viene a enseñarles con aquella enseñanza que le dicen: la cruz es maldita.
porque así lo dice la Biblia, le dicen. Y aquel cristiano dormido lo cree. Qué triste lo que hoy se vive en este mundo. Fíjese bien cómo hay necesidad de prepararnos, cómo hay necesidad de estudiar la palabra, porque en estos días el enemigo está cada día sembrando la cizaña mientras que los obreros del Señor están dormidos. Mientras usted duerme en su familia, mientras usted descuida a su familia, el enemigo entra a sembrar divisiones, entra a sembrar mentiras, entra a sembrar problemas. Mientras usted está dormido, mientras no hace oración, mientras no estudia la palabra, su familia cada día se va dividiendo y usted no se da cuenta. Cuando usted se da cuenta, ya la familia, ya cada quien por su lado. Corremos peligro, y un peligro grande. Por eso el evangelio es fuerte. Es fuerte porque nosotros nos hemos descuidado, hemos abandonado la palabra y nos hemos preocupado por todas las cosas terrenales. Nos hemos preocupado por el dinero, como aquel rico que se preocupó por sus campos, por sus cosechas, cada día tener más y más, y al final dijo: voy a hacer grandes los graneros para almacenar toda mi cosecha. Y al final él mismo se habló y dijo: ahora sí, alma mía, tienes muchas cosas para comer, come, bebe, gózate, descansa. Pero Dios le dijo: pobre tonto, no sabes que esta noche te van a reclamar tu alma. ¿Para quién se quedará todo lo que has hecho, todo lo que has trabajado? Es triste y lamentable cuando el hombre se preocupa por las cosas terrenales, por el dinero, se preocupa por las ambiciones, por el tener, por el querer, por el poder. Muchas cosas quiere tener el hombre, pero terrenal, no es espiritual, no es celestial. Y el Señor lo dice: ¿quién se quedará con todo lo que has hecho? ¿Es necesario que nosotros busquemos a Dios? Sí es necesario. ¿Es necesario estudiar la palabra? Sí es necesario, porque en estos días el enemigo, fíjese bien, está cada día más cerca. Está cada día más cerca, sembrando esa cizaña. Mientras los trabajadores del reino están dormidos, el enemigo está cerca. Y no solo en su familia, también en la sociedad, sus amistades, sus conocidos. No solo en la comunidad, no solo en la sociedad, dentro de la iglesia también. Hay catequistas que se dejan usar por el enemigo, por Satanás, y en lugar de mejorar su vida, cada día la está empeorando. Un peligro y no nos damos cuenta. Un peligro y no lo queremos predicar. Recordemos que dice la palabra que el campo es el mundo, la buena semilla es la gente del reino, es aquel que se sacrifica, es aquel que comparte su pan con el hambriento, es aquel que ayuda al enfermo, es aquel que colabora con los necesitados. Ese, fíjese bien, es la gente del reino. Pero ¿qué pasa? La maleza es la gente del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. Y hay mucha gente sembrando mentiras. Hay mucha gente que dicen: ¿para qué ustedes bautizan a sus hijos de niño? El bautismo no es de niño, el bautismo es cuando el joven ya tenga uso de razón. Y muchos que están dormidos dicen: eso es verdad. Porque los que lo enseñan saben muchísimo de Biblia. Y nosotros, como no sabemos nada, nos dejamos engañar. Así, sencillamente, nos dejamos engañar porque por la pereza, somos perezosos, no queremos ni escuchar la palabra, mucho menos leer las Sagradas Escrituras. Y eso lo dice San Lucas capítulo 18, San Lucas 18 capítulo 12. Fíjese que lo vuelve a decir otra vuelta, San Lucas 8, San Lucas 8:12, lo vuelve a decir nuevamente. Mire cómo lo explica: los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Satanás no quiere que usted crea, porque sabe que la palabra un día lo va a llevar a la salvación si usted persevera en ella. Si usted persevera en ella, un día lo va a llevar a la salvación.
porque un día el Señor vendrá por usted y vendrá por mí a buscar frutos. Tenga cuidado, si usted se deja robar, se deja quitar, se deja arrancar esa semilla por el enemigo, usted cuando Cristo vendrá por frutos en usted, no encontrará nada. ¿Y qué va a decir el Señor? Dice el Señor, córtenlo, como lo dijo con la higuera. La higuera allá en San Lucas capítulo 13, en el mismo San Lucas capítulo 13, en su verso 7. ¿Qué pasó con la higuera? La higuera empieza desde el verso 13 del capítulo 13 del verso 1, pero vamos al verso 7. Dijo entonces el viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, ¿para qué está consumiendo la tierra inútilmente? Si nosotros nos dejamos robar la semilla, robar la palabra, si nosotros dejamos que la división, dejamos que Satanás entre a dividirnos, a destruir, cuando el Señor venga por frutos en nosotros, no encontrará nada. Y dice, córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra? Dice, dijo entonces el viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? ¿Para qué nosotros estamos en esta vida consumiendo? ¿Cuántos años lleva usted de vivir? ¿Cuántos años Dios le ha regalado la oportunidad para que usted se prepare y nunca lo ha hecho? ¿Cuántas veces el Señor lo ha llamado, lo ha invitado? ¿Cuántas veces? Y usted no ha querido comprometerse, usted no ha querido recibir esa invitación, usted no ha querido ser parte de esa palabra. ¿Cuántos años lleva viviendo? ¿Cuántos años ha consumido la tierra inútilmente? Y el Señor cuando venga, que no nos pase como lo de la higuera. Mire qué dijo, el viñador contestó, Señor, déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Entonces, necesitamos prepararnos, necesitamos formarnos, arreglar nuestra vida con el Señor. Porque, fíjese bien, porque en estos días el enemigo está cada día más cerca, cada día sembrando la cizaña, mientras los obreros, mientras el predicador, mientras la iglesia, los cristianos están dormidos. Y por eso la palabra del Señor hoy nos dice, Jesús dice, les propuso esta parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Es importante, por eso leíamos San Lucas capítulo 8 en su verso 12, que los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. No quiere que crean y se salven. Por eso Santiago capítulo 1 verso 21 nos enseña de que por medio de la palabra nosotros alcanzamos la salvación. Usted puede leer Santiago capítulo 1 verso 21. Vamos a ver dónde está Santiago 1:21. Vea cómo lo dice. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. O sea, la palabra, debemos rechazar todas las cosas de pecado. Rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en sus corazones, que tiene poder para salvarlos. Y eso es lo que no quiere Satanás. Satanás, el enemigo, el que va sembrando esas cizañas, sembrando divisiones, sembrando conflictos entre la iglesia, ese mismo sabe que nosotros, al escuchar la palabra, al prepararnos,
Él sabe que nosotros vamos en camino hacia la salvación. Vamos en busca de esa salvación a través de la palabra, dice Santiago 1:21. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor quiere que nos preparemos. Porque en 1 Corintios capítulo 11, en su verso 18, dice que cuando nosotros nos reunimos, 1 Corintios capítulo 11, verso 18, cuando nos reunimos, dice el Señor, que no solo nos reunimos, mire, 1 Corintios 11, 18. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, incluso tendrá que haber fracción para que así se destaquen las personas probadas. Pablo dice a los corintios, le dice, en primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones. ¿Y quién hace esas divisiones? ¿Quién provoca esas divisiones? Satanás. Satanás hace que dentro de la iglesia se dividan, haya conflictos, haya divisiones, fíjese bien. Satanás lo hace. Y mire cómo lo dice en 2 Corintios capítulo 6 y verso 14. No se emparejen con los que rechazan la fe. No nos juntemos con aquellos que no creen, que no tienen fe. No nos unamos, no nos juntemos a ellos. Dice, no se emparejen con los que rechazan la fe. Podrían unirse a la justicia y la maldad. Podrían convivir la luz y las tinieblas. Podría haber armonía entre Cristo y Satanás. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Mire, ¿qué tiene que ver el templo con los ídolos? Por eso dice, no se emparejen con aquellos que rechazan la fe, con aquellos que no creen en Dios, con aquellos que creen más en las cosas terrenales, con aquellos que creen en los que practican la maldad. Dice Pablo, no se junten con ellos, no anden con ellos, porque dice 1 Corintios 11, 18, cuando ustedes se reúnen se nota que hay divisiones entre ustedes, cada quien por su lado, cada quien, ¿por qué? Porque dentro de la iglesia también hay cizaña, pero el Señor dice, fíjese bien que eso pasará hasta el fin del mundo. El Señor le dijo, ¿quieres que la arranquemos? Dicen. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha, dice el Señor. Y mire cómo lo dice la palabra del Señor. En San Mateo capítulo 25, en su verso 31, el día del juicio final. Ahí se verá. San Mateo 25, 31. Vamos a leer el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Vengan benditos de mi Padre, miren, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Y empieza a decirle, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, anduve desnudo y me vestiste, fui forastero y me diste donde quedarme.
estuve en el hospital. Mire, y luego dice en el verso 41, usted puede seguir el 31. Y en el verso 41 dirá pues a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Ahí será el día en que el Señor dirá, átenlo de pies y manos. Mire, el rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Será en el juicio final, el examen final que pasaremos todos nosotros. Entonces, por eso la palabra del Señor viene a invitarnos, viene a que nosotros, hoy que todavía estamos con vida, hoy que el Señor nos da la oportunidad, Él quiere que nosotros nos preparemos. Fíjese bien que el Señor quiere la conversión de los hombres, pero ¿qué pasa? La rebeldía de los hombres que no quieren convertirse. Dios eso es lo que quiere. Dios quiere la conversión de todos, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas. Él quiere la conversión de todos, pero la rebeldía del ser humano hace que el hombre no se convierta. Satanás, el padre de toda mentira, dice San Juan 8:44 en adelante, Satanás es el padre de toda mentira y es el que va sembrando la cizaña, la división día a día dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, para que hayan divisiones. ¿Y cuál será el final? Será cuando venga el Señor nuevamente, dará órdenes a sus segadores para que corten todo. ¿Quieres que le arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis graneros. Ese será el día final. Ese va a ser el día en que nosotros, cada uno, tomaremos nuestro lugar que el Señor así nos ha concedido. Que nosotros a través de la vida vamos a ir trabajándolo. Por eso Romanos en su capítulo 12, en su verso 1 dice, les ruego pues hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Pablo hace una rogativa para que nosotros entreguemos nuestra vida como un sacrificio a Dios. Les ruego pues hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Eso es lo que dice San Pablo, que nosotros debemos de hacer. Y por eso la palabra nos anima, la palabra nos explica en nuestra vida, pero lastimosamente que la rebeldía del ser humano cada día va creciendo, porque los trabajadores del reino están dormidos para poder enseñar y predicar la palabra, para poder sembrar esa semilla. Recuerde que el Señor quiere que nosotros nos preparemos para ir sembrando esa semilla, que es la palabra del Señor. Por eso, allá en Romanos, en su capítulo 2, en su verso 5, dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo. ¿Cuál es la finalidad? Si nosotros hoy en vida nos negamos a prepararnos, nos negamos a servir al Señor, nos negamos a hacer un favor al necesitado, ayudar al pobre, ¿qué pasará si tu corazón se endurece y te niegas a creer? ¿Qué es lo que pasará? ¿Se ha preguntado ustedes? ¿Ustedes se han preguntado qué es lo que pasará
Al final, hoy San Pablo nos le explica: si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Si usted se niega a perseverar en la única y verdadera iglesia que Cristo fundó, si usted se niega, se está preparando para usted un castigo en el día del juicio. Es triste y lamentable. Por eso decía al inicio, un evangelio fuerte. Fuerte el evangelio, porque nos viene a decir para quién estamos trabajando. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para el Señor? ¿Somos trabajadores, siervos del Señor o trabajadores de Satanás? Si somos trabajadores del enemigo, del diablo, nosotros estamos sembrando la cizaña. Estamos sembrando la mentira. Estamos sembrando la división dentro del ser humano y dentro de la familia, dentro de la iglesia. Hay familias que perseveran, pero solamente es participar a misa y regresar. Y ahí nada más. No, el Señor quiere que nosotros tomemos la palabra y nos armemos de ella. Porque la palabra es un arma para el cristiano, por el cual él aprende y conoce su doctrina y la defiende. Por eso dice, si tu corazón se niega a creer, si tu corazón se niega a cambiar, lo está invitando a un cambio de vida. El Señor ha venido a hacer una invitación para que usted cambie su forma de pensar, cambie su forma de vivir, cambie su conducta de ser, cambie todo lo malo que hay en su vida, su mirada, su pensar malo, sus palabras agresivas, todo ese vocabulario malo. El Señor dice, necesitas cambiar, necesitas prepararte, pero si se niega a cambiar, si te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Cuando Dios se presente como justo juez, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quienes hayan seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constantes en hacer el bien. Siendo constantes en hacer el bien. ¿Usted quiere hacer el bien? Deje de hacer el mal. Deje los vicios, deje la borrachera, deje esa creencia de brujos. Deje estar creyendo en esa gente que practica la maldad. ¿Para qué usted está haciendo el mal a los demás? ¿Para qué usted sigue esa costumbre de los paganos? ¿Para qué usted vive eso? Si te niegas a cambiar, estás preparándote para ti un castigo en el día del juicio. ¿Quieres un castigo, hermano? Hermana, ¿quieres un castigo? Siéntate y medita. Siéntate, agarra este texto y medita, porque Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Si usted hizo lo bueno, dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustia para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. Qué tristeza da al escuchar, al leer, al meditar la palabra del Señor, cómo lo expresa San Pablo a la carta a los Romanos, en su capítulo 2, en su verso 5 en adelante. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar, para el judío como también para el griego. No hay diferencia. Hay una alegría inmensa. Por eso el Evangelio San Juan 14:1 dice, no tengas miedo, no te turbes, crea en Dios y crea también en mí, dice el Señor. Cree también en mí, dice, pero cree primero en Dios y después cree en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Hay bastante. ¿Queremos llegar allá? ¿Queremos estar en una de esas habitaciones? Hagamos el bien.
hagamos el bien para que el Señor nos pague muy bien. Pero si hacemos el mal, vamos a ir al castigo que ha sido preparado para el diablo. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, en su verso 5 en adelante. Nosotros nos preparamos un castigo si nosotros no queremos hacer la voluntad del Padre. Por eso el Evangelio dice que debemos de prepararnos porque, fíjese bien, porque en estos días y en los días venideros, Satanás sigue preparándose, sigue mandando a sus siervos para poder sembrar esa semilla de la cizaña, mientras usted, que es servidor de Dios, está dormido. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de estudiar la palabra, es tiempo de formarnos, es tiempo de decir sí. Yo quiero aprender porque quiero tener vida eterna, quiero ganar esa vida eterna a través de mi sacrificio, de mis esfuerzos y de mi perseverancia en las cosas de Dios. Entonces, por esa razón, el Evangelio de hoy nos dice, la palabra del Señor dice, al final dice, mire cómo lo dice en el verso 30, déjenlos crecer junto hasta la hora de la cosecha, entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego, después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor. Usted puede tomar su Biblia y puede volver a leerlo para que juntos aprendamos y podamos compartir la palabra del Señor. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos lleguen a la salvación el último día. Hasta aquí dejamos el Evangelio. Hasta aquí dejamos este video. Será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Que Dios los bendiga, los guarde y los protege, y que el Señor les conceda según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.